Hoy en Periodismo para Todos, te mostramos la Tupac Plus. En Mendoza, la Tupac Amaru tiene un sistema de adjudicación de casas muy particular. Cuanto más participás en manifestaciones, más puntos sumás para llegar al sueño de la casa propia. Asistir a las asambleas, reunión, corte de ruta, protestas. Poner la firma en el cuadernito para que cuando lo controlaran vieran si yo había cumplido, sí o no, y aspirar a una casa. Además, Maxi Montenegro trae los detalles de cómo será la paritaria docente. Ernesto Tenenbaum te va a contar la crisis que atraviesa el Ministerio de Salud de la Nación. Y Romina Mangel va a contar cuáles son las inversiones que va a hacer Donald Trump en Buenos Aires. Todo esto y mucho más en una nueva edición de PPT. Con ustedes, Jorge Lanata. ¿Qué pasó, bien? ¿Cómo nos apretaste hoy? Hoy nos apretó realmente, ¿no? Parece que les gustara estar acá, mirá vos, gracias. Bueno, a ver, vamos a empezar. El fiscal Jorge Di Lello imputó a Ofelia Wilhelm. ¿Saben quién es Ofelia Wilhelm? La mamá de Cristina. Por haber formado parte de, ahí estamos viéndola, por haber formado parte de una cooperativa que se llamaba El Aldabón. El Aldabón fue subcontratado por el Correo durante 10 años para repartir cartas de ARBA. Obviamente nunca repartieron nada, era todo mentira y se quedaron con la plata, porque uno no puede pensar que una cooperativa de jubilados estaba por ahí repartiendo las cartas las repartía ARBA de todos modos, porque si no, tampoco le hubiera llegado una carta a nadie nunca, ¿no? Bueno, fíjate qué lindo tema, porque si Cristo hubiera psicólogo, parece que tenía, pero se ahorcó el psicólogo de Cristina. A Cristina le encantan las carteras y mamá Ofelia era una cartera exitosa. Hay algo ahí en la infancia a lo que recurrir. Bueno, por lo menos es la primera de la familia denunciada por repartir sobres y no por recibirlos. Esta semana se prohibieron las carreras de galgos, se habrán enterado todos, tenemos por ahí algunas imágenes. Esto fue 132 votos afirmativos, 17 negativos y 23 abstenciones. Cambiemos el masismo, el bloque del PJ de la izquierda, que estaba a favor de la prohibición, y el Frente para la Victoria se dividió, la gran mayoría estuvo a favor de las carreras de galgos. Increíble, ¿no?, a esta altura del partido. Diana Conti fue la más ferviente defensora de los galgueros. Bueno, es cierto, en su caso son los únicos que le pueden tirar los galgos a Diana, pero vos es que es muy impresionante lo de los galgos, ahora ya pasó, pero bueno, de todos modos debe haber todavía carreras residuales. Los galgueros les inyectan a los perros arsénico, estricnina y cocaína para que rindan más en la pista y después les lavan con suero para evitar que mueran. La vida de un galgo forzado a correr es de 2 a 3 años. Un perro normal vive 15 o por ahí, ¿no? Bueno, están prohibidas ya las carreras de galgos, las riñas de gallos. Falta que prohíban las peleas de gatos en intrusos y estamos en cartón lleno. Carrió fue a comer esta semana con Macri. Tenemos por ahí una foto, ¿no? Ahí están. La comida la hizo Juliana con verduras de la huerta de Olivos. Lilita está a dieta y pidió que le observaran una serie de cosas. Cenaron sopa de remolacha y pollo con ensalada verde. Y Macri comió lo que siempre come cuando se encuentra con Lilita, que es huevos al plato. Carrió sigue esperando, todavía no lo logró, que en alguna cena le sirva la cabeza de Angelici. Después de conocer que la venta de preservativos había bajado un 15%, el exgobernador Scioli aseguró que esto tenía que ver con la falta de sexo por la crisis económica. Un poco rara, ¿no?, la teoría de... ¿Vos te acordás que en la última campaña Scioli mostró cómo se hacía el nudo de la corbata con una sola mano? Bueno, en la próxima campaña vas a ver lo que hace con una sola mano. La marca Tulipán le respondió a Scioli vía Twitter, le dijo con optimismo y con gel. Divino. Y justamente para reactivar la industria del preservativo, Scioli sacó su propia marca, mirá. Con fe, con esperanza, con optimismo, con condones La Ñata. En sus múltiples variedades, saborizados con el gusto amargo de la derrota, anatómico para que te acomodes al ajuste, retardante, si falla, puede tener un hijo como máximo, y extra lubricado, para que sea más llevadero cuando te la ponen durante 4 años.
con fe, con esperanza, con optimismo, con Dones La Ñata, en 18 tonos de color naranja. Bueno, aparecieron nuevos gastos que Devido desviaba por las universidades. Ustedes se acuerdan del caso de la Universidad de San Martín, que es la que bancó, entre otras cosas, la novela de Andrea del Boca. Bueno, en este caso es otra universidad, la Universidad Nacional de La Plata, que pagó helicópteros para Devido. Mirá vos qué académico todo, ¿no? La empresa se llama Helicopter Corporation S.A. y hay una serie de boletas por traslados el año pasado de Devido y de López, el de los bolsos. La empresa pertenece al Grupo La Roca, una firma que integra el Corcho Rodríguez. Mira, ahí hay un plan de vuelo. En la planilla del plan de vuelo se ve 2 de diciembre de 2015, están los dos como pasajeros, Devido y López. Y Musi, intendente también del Frente para la Victoria. Devido voló con helicópteros de esta empresa por lo menos desde 2013. Ahí hay una factura de octubre del año pasado. ¿Ves? Razón Social, Fundación Tecnológica de la Facultad de La Plata, bueno, un quit, por 300 lucas. O sea, es que es loca la percepción que uno tiene de La Plata, porque cuando uno los ve estos tipos volando, cada vez que vuelan sale 100 lucas, 200 lucas, y cuando vuelan al exterior sale $200.000, $150.000 y así. Es mucha la plata que se gastó en aviones durante esta última década. Mucha. Cuando Lula vino al Congreso de Responsabilidad Social, invitado por Lali Minichelli, ¿quién es Lali Minichelli? La esposa de Devido, también estos helicópteros trasladaron al expresidente de Brasil a un congreso privado, digamos, de responsabilidad social. El 14 de diciembre del 2014 hubo un vuelo financiado también por Devido para fotógrafos de Nat Geo, que también es una cosa privada, para que tomaran vistas de la Basílica de Luján. Otro el 1 de febrero de 2015, y uno de los dos por lo menos fue pagado por la empresa estatal Núcleo Eléctrico. Y hay otro vuelo de un tipo que a nosotros nos suena mucho, quizá a ustedes menos, Ernesto Clarence. Antes de la Rosadita existió algo que se llamó Inverness. Inverness siempre se dijo que era Inversiones Néstor, otros dicen que era Inversiones Ernesto, por Ernesto Clarence, pero en cualquier caso era una sociedad entre Néstor, discúlpeme, y Ernesto Clarence, de lavado de guita y todo tipo de fines. ¿Ok? Bueno, este Clarence también tomó los mismos helicópteros. El 13 de febrero del 2015 se fue desde San Fernando a Carmelo y volvió en el día. No creo que haya tenido un súbito interés por conocer Carmelo. Me imagino que habrá ido a un banco, ¿no? Bien, otro tema que sigue y sigue es el de Banucci. Ahora Banucci le hace juicio a Instagram y a Twitter por incitar a la violencia. Es un avance, porque en otro momento hubiera salido a cagar a tiros al pajarito de Twitter, pero ahora por lo menos le presenta un abogado. Ahora, el razonamiento es tonto. ¿Por qué ella se queja? Porque la insultaron, la putearon, la hostigaron en Twitter y en Instagram. Ahora, no tiene sentido el planteo, porque es como que alguien te llama a vos por teléfono y te insulta, y vos le haces un juicio a Telefónica. Twitter y Instagram son carriers, son llevadores de mensajes, no generan los mensajes. Bueno, Victoria le escribió una carta al creador de Twitter, que se llama Jack Dorsey, por ahí tenemos una foto, todavía se me está cagando de risa el tipo. ¿Qué le respondió Jack Dorsey? A ver, tres posibilidades, después de leer la carta de Victoria. Voy a cerrar Twitter, lo voy a tener en cuenta para mi próxima reunión de trabajo, o me chupa un huevo. Acertaron. Bien. Aprobaron el viaje en subte con mascotas también en estos días, o sea que Cristina ya puede llevar a pasear a Dalbón. No quedó claro qué pasa si el perro te frota la pierna en el viaje. ¿Qué sería? ¿Acoso sexual? ¿Violencia de género? ¿Si es perro, si es perra? Habrá que ver. Otra historia que tiene que ver con este programa: empezaron a trasladar la escombrera chilena del territorio argentino. Vos te acordás que hace 3 semanas acá habíamos denunciado que una mina chilena dejaba la basura del lado argentino, pero no un poquito, bien del lado argentino, o sea, eran varios kilómetros. Bueno, se armó terrible despelote, se pusieron de acuerdo los gobiernos, finalmente, mira, ahí tenés, eso que vos ves ahí que parece un neumático chiquito, mide, no sé, una persona y pico, ¿no? Uno a cococho del otro, por lo menos. Son gomas inmensas
de máquinas que están en la cordillera. La escombrera tenía cientos de esas gomas, más todo tipo de residuos. Y finalmente, bueno, la minera chilena tomó la situación con responsabilidad, están sacando las gomas de Mendoza y parece que las van a tirar en Bolivia. ¿Te acordás de los locutores militantes? Que hacían un cursito y se recibían de locutor. Todavía están, o sea, nadie les quitó el título ese. El kirchnerismo habilitó en forma irregular entre 2.300 y 2.700 locutores. Todos se recibieron en el AFCA de Sabatella, o sea, los tipos iban al interior, daban un par de charlas, tomaban un examen de lectura, todo boludo grande también si no saben leer, ¿no? Y listo, se recibían en un fin de semana, vos te recibías de locutor. Ahora, en el ISER la carrera dura 3 años o 3.500 horas cátedra. Y fíjate, si analizás la cantidad de locutores por ciudad, de locutores militantes en lugares chicos, es increíble. Fíjate, una placa de Villa Giardino. Hay 6 locutores en un pueblo de 6.000 habitantes. En Cosquín hay 8 locutores en un pueblo de 19.000 habitantes. En La Plata hay 7 locutores en un pueblo de 10.000. O sea, imagínate ciudades enteras habitadas solo por locutores. ¿Me entendés? Hola, ¿qué tal? Qué día maravilloso, ¿no? Diría un locutor. El otro lo cruza así, claro, la temperatura de 18 grados con vientos moderados del sector norte. Bueno. A ver, escuché esta cifra porque también es muy increíble, hablando de herencia. ¿Sabés cuántos aviones de la Fuerza Aérea se perdieron durante el kirchnerismo por falta de mantenimiento? 100. ¿Sabés cuántos se perdieron en Malvinas? 70. En estos años se perdieron 100 y encima los que quedaron están hechos pelotas, dicen que pierde más aceite que el pelo de Baradel. ¿Tenemos por ahí una imagen? Sí, parece que sí. Bueno, ya todos saben que asumió Trump, con todo lo que viene diciendo, digamos que podemos esperar que sea una especie de nazi moderado. Igual hay algunos funcionarios nombrados que tienen el apoyo de la gente y ya presentaron 100.000 firmas de esclavos para apoyar su posición. También hubo marchas bajo la consigna Trump, no sos mi presidente. Trump respondió, bueno, finalmente lo entendieron. Claro que no soy tu presidente, soy tu amo. En estos días justo se entregaron los Grammy Latinos, dice que el año que viene los entregan en Guantánamo. Hay que ver dónde va a ser la cita. Y ¿sabés que esto que sigue es mitad en joda, mitad en serio? ¿Sabés que Macri lo llamó a Trump? Todavía no se contó qué es lo que Trump le pidió. Te lo vamos a contar ahora porque Trump le pidió que autorizaran un edificio que él está construyendo en Buenos Aires. No fue solo una charla de geopolítica. Ahora te vamos a dar detalles del edificio, dónde está construyendo y demás, pero mientras tanto mirá la versión de Tino y Gargamusa del llamado Macri Trump. A ver. Che, Tino, ¿viste que Macri estuvo charlando con Donald Trump y parece que tienen la mejor onda? Sí, es que se conocían de antes. Apenas encendieron Skype, se pusieron a contar plata juntos. Esa es la famosa pesada herencia que les tocó. Che, así que viene brava la mano contra los inmigrantes. Claro, Tino, ya deportaron hasta al elenco del Zorro. ¿En serio? Sí, ahora la serie con actores rubios y de ojos celestes no va a ser lo mismo. Yo soy el Zorro, y yo un forajido mexicano. Con decir mexicano, se entendía. ¿Y a vos? ¿Qué más? Trump sacó la cadena de hamburguesas McDonald's Trump. ¿Sí? Sí, la cajita feliz está hecha con 4 muros y expulsa inmigrantes. Dicen que algunos mexicanos contrataron a López para que los vuelva a arrojar por sobre el muro una vez que los expulsen. Diferencias entre Estados Unidos y nuestra querida Argentina. En Estados Unidos los partidos más importantes son el republicano y el demócrata. Acá los partidos más importantes son los de la selección. Si gana, no importa nada más. Sí. ¿Viste que apenas electo, Donald Trump nombró a 3 de sus hijos para formar parte de su comité? Sí, Tino, acá a un año de terminar el mandato, a Cristina le siguen apareciendo parientes viviendo a costillas nuestras.
Allá, Melania es la esposa del capo de América. Acá Pamela David también. En Estados Unidos, los KKK inspiran temor en la gente. Acá tenemos a los KKK que no le meten miedo a nadie. Volvemos al programa. Y dale. Esta noche te vamos a contar cómo funciona algo que llamamos, en broma, pero el tema es bien serio, la Tupac Amaru Plus. Si vos estás en la Tupac Amaru y querés que te den una vivienda, tenés que hacer una serie de puntajes, tenés que cumplir con una serie de cosas, ir a las marchas, estar en las protestas, etcétera, etcétera. Ahí en Mendoza, por ejemplo, que es donde la Tupac Amaru sigue estando muy activa, la referente es Nérida Rojas y aplica al pie de la letra los mismos métodos de Milagro Sala, que sigue detenida en Jujuy. Tanto en Mendoza como acá, en el conurbano bonaerense, la Tupac Amaru sigue más que activa. Vení. Bueno, sabés que Milagro Sala, la líder de la Tupac, lleva 11 meses presa por defraudación al Estado, asociación ilícita y otros delitos de corrupción. Ahora, lo que te vamos a contar esta noche no pasa en Jujuy, pasa en Mendoza y en el conurbano bonaerense. En Mendoza, la referente de la Tupac maneja el reparto de viviendas sociales a su antojo, como lo manejaba en su momento en Jujuy. Quien la representa se llama Nérida Rojas, dice que todo lo aprendió de Milagro y es la creadora de un sistema de puntos. Ellos prefieren llamarlo un sistema de compromiso o de mérito y no de puntos. Tenés que ir a las marchas, laburar en la construcción, usar el uniforme de la Tupac y todo va sumando puntos hasta llegar a la casa propia. Mirá. ¿Qué cosas había que hacer en la Tupac para sumar puntos? 8 horas voluntarias de trabajo por mes, pagar la cuota, ir a las marchas, fuera cual fuera el motivo, solo ellos lo sabían, usar la pechera, la bandera, la gorra. Asistir a las asambleas, reunión, corte de ruta, protestas. Pagar del 1 al 10 sumaba puntos, asistir a la asamblea sumaba puntos. Trabajar en el barrio, cumplir con las horas de voluntarios, que eran 8 horas mensuales, sumaba puntos. Y si hacía más horas, sumaban puntos. El atropello y la falta de respeto a nuestra organización, principalmente a nuestra dirigente Milagro Sala, quien además también es parlamentaria del Mercosur. Asistir a marchas, a desfile departamental de acá, para el Día de la Valle, ir a protestas, a lo que ellos solicitaran, vender bingos. Si vos no podías cumplir con alguna actividad, ¿podías pagarla? Sí, nos permitían, sí, he pagado mucho. Aunque vos no fueras a hacer la actividad o no fueras a la marcha, ¿te firmaban como que habías ido porque pagabas? Claro, iba una persona en mi representación. Muchas veces los viajes a Buenos Aires te piden colaboración, pero había que pagarlos. Y acá en el último, el 10 de agosto... ¿De este año? Sí, del 2016. Acá yo tuve que colaborar. Ponen colaborar, pero fue obligación de 500 pesos para viajar a Buenos Aires, que fueron a la marcha federal. Todas esas actividades, ¿qué te permitían? Sumar puntos y que poner la firma en el cuadernito para cuando lo controlaran vieran si yo había cumplido, sí o no, y así ver quién es la gente que cumple con lo que ellos piden y aspirar a una casa. Estamos en Mendoza y en esta provincia la agrupación Tupac Amaru tiene presencia en 9 departamentos. Es la misma que construye más de la mitad de todas las viviendas sociales que se hacen aquí con fondos nacionales. Milagro Sala lleva 11 meses detenida en Jujuy
por asociación ilícita, fraude y extorsión. Pero la organización que lidera sigue fuerte. La Tupac Amaru encontró en Mendoza un lugar donde seguir expandiéndose fiel a sus métodos. Este es el primer barrio de la agrupación Tupac Amaru en Mendoza. Está en Lavalle, son más de 100 viviendas. Fíjense que en los tanques está el logo característico de la Tupac. Y un poco más acá, justo en la entrada del barrio, está la cooperativa de trabajo, el Algarrobo Histórico, donde se hacían las pecheras, las banderas, guardapolvos. Y acá enfrente, este edificio de acá es el que utiliza como oficina la Tupac, donde se juntan las delegadas y el lugar al que todos los meses los miembros de la Tupac vienen a pagar sus 80 pesos de cuota social, como llaman en la organización. Nelida, ¿usted es la líder de la Tupac Amaru en Mendoza? No la líder, soy la referente provincial de la organización social. ¿Y quién es la líder de la Tupac? Milagro Sala. Son muchas familias, más de 800 familias en total, si lo multiplicas por 4 o por 5, por según la cantidad son familias numerosas, su mayoría. Esa es nuestra organización. De construcción cero, ¿viste? No teníamos idea. Fuimos aprendiendo y seguimos aprendiendo porque nunca se termina de aprender y de corregir cosas. Y es así como llegamos a hacer más de 1000 viviendas acá en la provincia. Esas 1000 viviendas fueron construidas con fondos nacionales. ¿Cómo? A través de un programa de vivienda social que financiaba el Ministerio de Planificación Federal. Este programa funciona con un convenio que firmó originalmente Nación, más precisamente Bontempo, con el IPB y los municipios. Y después había un convenio particular, un contrato que hacía cada municipio con las distintas cooperativas que formaban parte o de la agrupación Tupac Amaru o de cooperativas independientes. Sí fue un premio a la militancia, a las cooperativas amigas. ¿Qué tuvieron y tienen que hacer los militantes de la Tupac Amaru para tener una casa? Ahora te vamos a contar cómo funciona la Tupac Amaru Plus, un programa de fidelidad militante para conseguir casas. Hola. ¿Estoy buscando a Dora? Sí, soy yo, madre. Ay, ¿cómo le va? Por favor. Mucho gusto. Permiso. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo fue que se metieron en la Tupac? Por una sobrina mía que estuvo trabajando y a ella ya le habían dado su casita. Y cuando nosotros nos enteramos, porque necesitábamos vivienda, también nos fuimos a inscribir para algún día tener nuestra casa. Dora y Liliana son hermanas, son madres, están solas y hasta hace días hicieron todo lo que la organización les pidió por el sueño de la casa propia. Ellos nos dicen, obviamente que tenemos que pagar eso por mes, trabajar con 8 horas comunitarias por mes, limpiando los lotes, haciendo hierro, haciendo mezcla, pegando ladrillos. Todo lo que hace un hombre lo hacíamos nosotras porque no tenemos marido. Lo hacíamos nosotras. Después cuando había alguna marcha, sea para apoyar a los docentes, siempre estábamos. Y si no íbamos, siempre nos decían, si no van, no cumplen, le damos la baja. Teníamos la presión de que si no asistíamos a lo que la señora Nelida Rojas nos decía, podíamos quedar afuera, y venimos luchando hace tiempo por una casa, y que por no ir a una marcha perdiéramos la casa no era justo tampoco. Así que bueno, teníamos que acceder, dejar a nuestros hijos, a la casa y lo que hacíamos, para ir y estar horas y horas bajo el sol y apoyando no sé a quién. Si una persona no puede ir a una manifestación o a una marcha, ¿no queda fuera de la organización o pierde puntos? No se marca por puntos, se marca por compromiso. Es muy difícil elegir a quién entregar la vivienda. A la referente de la Tupac no le gusta hablar de puntos, prefiere la palabra compromiso. Pero quienes integran la organización desde hace años cuentan cómo cada hora trabajada, cada marcha, les sumaba puntos. ¿Y la asistencia a estos lugares te suma puntos? Por eso no faltábamos nunca, porque nos decían, mientras ustedes estén siempre presentes cada vez que las llamemos, son puntos para que ustedes obtengan la casa. La cosa que jamás faltamos a nada,
tenemos hora de más trabajada por mes y estamos en la casa. Cada uno tiene un cuaderno donde lleva, donde ellos nos controlan si tenemos las 8 horas mensuales y el pago mensual, y todas las asambleas y todas las marchas, si asistíamos, ellos ponen su firma. Estas son una de las prendas que nos obligaban a comprar, porque si no tampoco pertenecíamos a la organización y bueno, no estábamos de acuerdo, entonces no nos iban a dar la casa. Así que estas son una de las prendas que ya deben haber visto muchas veces en las pantallas, obligadas a comprarlas. ¿Esto qué es? Estos son los recibos que te daban todos los meses cuando vos pagabas las cuotas de afiliación. Te pedían el cuaderno y controlaban las marchas, las reuniones, todo lo que se hacía, las horas voluntarias, obligatorias. Si no estaba, bueno, corría el riesgo de que es como que te van bajando, te van bajando. Estás primero y como no cumplís, te van bajando y te das al último. Tengo en el libro donde está, tiene una lista en roja, que están las personas que van quedando afuera por no haber asistido o porque hicieron muchas preguntas. Entonces tenías la presión esa que si hacías preguntas quedabas afuera. Nosotros no somos cooperativa de vivienda, somos cooperativa de trabajo y los terrenos ni son nuestros ni la plata es nuestra. Nosotros somos solamente obreros de la construcción de vivienda social. ¿Quién vive en cada casa lo decide Nelly Rojas? Sí. Sí, señora. Ella dice, te toca la B2 y va dentro de un mes, te dice, no, vos no la tenés, espera un tiempito y se la da a otra familia y es así. Y eso es una manera ella de tener como a todo el mundo trabajando con ella. Así es. En esta, ¿no? ¿Tu casa dónde estaba? En la tercer cuadra. Esta casa es la que marqué yo con mi nombre y bueno, como lo ven, no está. A veces familia Rollano Ferreira. En esta parte acá que se ve que está escrito en blanco, Emilce Martínez. Lo escribí con una tiza blanca. Luego vine a colocar el cartel, bueno, por acá, por esta parte coloqué mi cartel, que la sacaron. A Emilce también la engañaron. A ella hasta llegaron a indicarle cuál iba a ser su casa. Yo cumplí con todos los requisitos. Porque yo soy de La Valle, vivo en La Valle, me crié, estudié en La Valle hasta el día de hoy que estudiaba. Cumplí con todos los requisitos. Yo asistí a las marchas, hice cantidad de horas de voluntarios, trabajé un montón y venía hasta cuando estaba embarazada a trabajar. Veníamos los dos con el padre y mi bebé. Después que tuve a mi hijo también, en 2 ocasiones traje a mi hijo conmigo a trabajar acá, cuando me dijeron que no lo podía traer porque si se accidentaba algo, pero yo decía que no tenía con quién dejarlo. Igual los traje porque no tenía nadie que me hiciera las horas. Hice un montón de cosas por la organización. ¿Esta qué parte de la casa sería? El comedor. Este es el comedor y estas serían las habitaciones. Esta sería una habitación, un dormitorio. Y acá sería el otro. Esto sería la lavandería, esto el baño y esto el dormitorio. Son 3 dormitorios, baño, cocina y comedor. Maru Dufán. Carla, ¿cómo están? Hola. ¿Usted es la hija de Nelly Rojas? Sí, soy la hija de Nelly. Todo lo que pasa en el barrio que se está construyendo, la familia Rojas lo sabe. Vos recién decías que venías de un origen muy humilde, ¿sí? Sí. ¿Cómo fue que ahora tus hijos andan en un Toyota Corolla o en camioneta de alta gama? Porque laburan, ¿En qué porque laburan? trabajan. En las cooperativas trabajan. No, te Ahora cuento dejó esto para porque eso. vos decías que venías de un origen muy humilde y ahora andan Por en suerte. autos de alta gama. ¿Qué te parece? Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Eso lo tendríamos que tener todo. Está bueno, nos merecemos por el laburo que tenemos. O sea que acá servicios no tienen nada todavía. No. La única casa que tiene servicio es tiene agua y luz, que es la casa ahí de la esquina. Ah, esa está bastante más construida, ¿no? Claro, que vive un cuñado de Nelly Rojas. Ah, y la casa de él sí está avanzada. Sí, está muy avanzada. La persona que tiene la vivienda muy avanzada en el barrio de las 211 viviendas, ¿es familiar suyo? 211. La de acá, la de... Tupac 2. ¿No hay acomodo entonces? No, no hay acomodo porque él es una persona que viene trabajando del 2010, es un obrero de cooperativa. La única buena es la de su pariente, la única avanzada. Sí, sí. La única que va bien. Sí.
La suerte de Aldo, el familiar de Nélida, es muy distinta a la del resto de los integrantes de la Tupac. Pertenecer tiene sus privilegios. Esta casa, yo cuando empiezo acá soñaba con esto, y cuando lo empezamos a hacer, porque lo hicimos entre todos, las paredes, el reboque, todo lo hemos hecho entre todos, y soñaba con esa ventana para poner mi peluquería. Soy peluquera hace 12 años y soñaba con tener mi espacio. Soy mimbrera y soñaba con vender canastos en la ruta. Y ahora no tengo nada. Me quitó todo, me quitó el trabajo, me quitó el sueño, se burló de mí sabiendo mi situación, porque la sabía, era mi situación, que venía de una situación de salud muy mala, mental, muy mala. Se burló de mí, me dijo que era una vieja loca, esquizofrénica, y se burló de mí. Yo quería trabajar aquí, yo quería empezar de nuevo. Tranquila, tranquila. Yo quería hacer una vida mejor a mi hijo. Mami, ¿hasta cuándo vas a ser así, mami? Cumplí 50 años, vieja, y seguí así. Es que voy a morir así. Tengo miedo, tengo mucho nervio, muy mal, me siento muy mal porque no era lo que yo soñaba. Yo quería venir y que me dijeran, esa es tu casa, Dorita, y tiene la llave. Nada más. Nadie es perfecto. Algunos sueños se destruyen en el camino de la gesta patriótica de la organización Tupac Amaru. Hasta el año pasado, las cooperativas cobraban hasta el 70% del monto total del convenio con apenas el 20% de la construcción. Correcto, sí, es así. ¿Cuántas viviendas lograron construir hasta ahora con este programa? Se lograron terminar 681 viviendas, de las cuales 294 son de la agrupación Tupac Amaru, es decir, el 44%. ¿Y hoy en ejecución cuántas casas tienen? En ejecución hay 1.321 viviendas que representan 318 millones de pesos. ¿Y eso qué porcentaje de construcción tiene la Tupac? 56% son cooperativas que forman parte de la agrupación. O sea, hay una clara direccionalidad o beneficio hacia la Tupac Amaru en Mendoza. Sí, sí, de hecho es la agrupación que más vivienda tiene construida y en ejecución. ¿Quién define o cómo se decide para quién son esas casas? En realidad, la misma organización sugiere o incorpora a la gente en un detalle, en un listado, digamos, y nosotros, ¿qué hicimos en este último tiempo? De que les solicitamos de que la gente que se incorpore en esas casas sean del departamento de Lavalle, que tengan residencia en el departamento de Lavalle. Nosotros conocemos familias, por ejemplo, que hace 3 años y medio que cambiaron su domicilio a Lavalle porque así se los pedía la organización y que trabajaron, que cumplieron con los requisitos, con la promesa de la casa y hoy se encuentra con que quedan fuera del programa. Pero eso no es un tema ya del municipio, o sea, no es un tema del municipio. Si hubiesen esas familias hubiésemos sabido, nosotros le podíamos informar, pero nos encontramos con una situación que ya nos supera, o sea, porque la organización se ha manejado y se ha conducido por sí misma, digamos, ¿no? Y con los contactos directos de la nación, entonces hay cosas que ya nos superan a nosotros. Nosotros damos el listado de las personas, pasamos el listado al municipio de acuerdo a lo que ellos solicitan. El municipio, a través de su asistente social y de su dirección de vivienda, definen ellos. ¿Realmente el que decide es el Estado? Hace 3 años, en noviembre del 2013, me dieron la posibilidad de entrar porque es muy difícil cuando sos sola obtener una vivienda. Entonces hablé y bueno, pagué un retroactivo, o sea, como una plata para ponerme al día y ahí logré entrar. Nos informa que éramos las personas designadas, adjudicadas por ellas, por haber cumplido y todo para la primer tanda de las 250 casas. ¿Pero quién decidía que alguna de esas 200 te tocaba a vos? Y ellos, por el cumplimiento. Y luego pasó todo ese listado a vivienda de la Municipalidad de Lavalle. Le pregunto yo qué pasaba ahora y me dice, acá ya estás apta. O sea, el municipio ya te había aprobado a vos como preadjudicataria de la casa. Sí, este es un papel que después me entregaron con los pasos. Con el ok del municipio, Raquel Anzuategui se sintió más cerca de la casa propia. Pero como no pudo llegar a una asamblea de la Tupac, todo volvió para atrás. Al jueves siguiente hay reunión acá donde están levantando las casas.
Y la delegada nos dice que el que no fuera a la asamblea quedaba fuera. Así que a usted, dice, se le ha sacado la casa. Entonces le digo, ¿cómo que me van a sacar la casa? Le digo, si tengo aprobada la entrevista socioambiental, todo de la municipalidad. No, dice, pero allá se decidió y se hizo un acta. Yo ya estoy jugada. Ya la casa la perdí. ¿Qué es para vos hoy la Tupac Amaru? Es una mierda, disculpen, pero es una mierda, porque lucran tanto con la necesidad de la persona y se llenan el bolsillo tanto con las personas que queremos un techo seguro para nuestros hijos, y ahora que nos paguen de esta forma. Es una organización que rompió mi sueño y que no creería otra vez en él. Es una maquinaria diabólica de estafadores, pero mal. Meritocracia kirchnerista con fondos públicos, extorsión, acomodos, militancia rentada y manejos discrecionales para entregar viviendas. En Mendoza, la Tupac se encuentra viva con su plan de fidelidad para los más obedientes. Tupac Plus. Tu militancia se paga en ladrillos. Mirá, fíjate cómo vive la Leo ahí, ella, mi hija. Que revuelvan baldosa por baldosa, que la levanten y vean de dónde se hizo rica, de la noche a la mañana. Que me devuelva mi dinero o me dé mi casa. Eso es lo que yo quiero. Y si hizo algo, que vaya presa. Que me demuestre el señor Macri que a mis 50 años puedo creer que hay una justicia, que puedo votar otra vez con confianza y no obligada por una casa. No me siento bien, de verdad. El tema que estabas viendo no es del año pasado, ¿eh? Es de ahora. Maru estuvo esta semana en Mendoza, a donde esta señora Rojas dice que son el municipio y la provincia los que reparten las viviendas, pero Claro, bueno. no da esa impresión, ¿no? Me parece que queda claro. Nosotros ahí veíamos, averiguamos, hablamos con la gente de la municipalidad, con la gente del Instituto Provincial de la Vivienda, a ver si alguna de esas casas ya estaba adjudicada. Porque nosotros estuvimos en el barrio y todas las casas tenían un cartelito de pertenece a tal o cual familia. Claro, entonces dijimos, bueno, no hay ningún expediente todavía en el Instituto Provincial de la Vivienda. Y lo que también te da la pauta de que efectivamente es ella la que decide, ¿no? Quién tiene cada casa, porque de hecho su cuñado, que es este señor Aldo, no solo tiene la casa, ya vive en el barrio, sino que además la está ampliando. Y si después la provincia no se la da, claro, me parece que ¿a la los gente le dan hechos... las escrituras? Bueno, ese es un tema también. Ninguno, de este barrio no, porque la gente todavía no está viviendo, excepto Aldo. En el primer barrio de la Tupac, que ya está terminado, ninguno tiene escritura de la casa. Ahora, ustedes entienden que el hecho de no tener las escrituras es una especie de secuestro, digamos. Uno está condicionado a que en algún momento lleguen y te saquen a patadas, porque la escritura no la tenés. Tal cual. De hecho, cuando hablábamos con Nelly, ella lo destaca eso. Dice, nadie tiene la escritura, la provincia no. Porque claro, eso sí, la escritura no te la puede entregar Nelida Rojas, te la da la provincia. Y cuando nosotros hablamos con la provincia de por qué ninguna familia tiene, dice, bueno, porque hay que presentar planos, porque como que los papeles, que eso sí se encarga la Tupac, no están en orden, entonces no se puede escriturar. Y algunos hasta insinúan, bueno, tal vez es esto un poco lo que vos decís, tal vez no hay un esfuerzo o no se quiere tener los papeles en orden para tener esa carta. Una especie de propiedad condicional. Y sí, porque la gente necesita la casa y de alguna manera se queda ahí también hasta... Por eso, porque no tiene un título. En las últimas semanas volvimos a hablar de Milagro Sala a partir del tema de las Naciones Unidas. ¿Cómo está esa historia ahora? Y bueno, está complicada. Había muchas opiniones distintas en el gobierno porque la situación de detención de Milagro Sala generó un problema internacional para la Argentina. Hubo una reunión el miércoles en Olivos donde se charló y se evaluó qué hacer. Bueno, ahí se decidieron distintas cuestiones. La primera, se zanjó una interna que había en el gobierno, entiendo que la habrá zanjado el presidente Mauricio Macri, cuando define responder a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pedido de información que había hecho al gobierno argentino sobre la situación de detención de Milagro y todo el proceso judicial de la líder de la Tupac. Y además, yo creo que esto también previendo un poco que podía la Comisión Interamericana enviar un grupo de veedores, lo que siempre es mala prensa para cualquier país, de que vengan a ver cuál es la situación de derechos humanos en tu país, deciden invitarlos y se hace una invitación formal, la hace el argentino, o sea, el gobierno argentino invita a los miembros de la comisión a que vengan a la Argentina. Se espera que esa
ese grupo de personas de la Comisión Interamericana venga en abril, que se reúnan en Jujuy con todos, con los fiscales, con la gente que está investigando, que inclusive puedan ir a ver a Milagro al lugar de detención, y al mismo tiempo, en paralelo, se está armando una reunión con el grupo de trabajo de la ONU, de Organizaciones Unidas, que trabaja en materia de derechos humanos, que son quienes también habían enviado una recomendación a la Argentina diciendo, bueno, pidiendo por la libertad de Milagro. Hay una cosa que es importante, Jorge, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide información a la Argentina, que inclusive vengan en abril a ver la situación de Milagro, no tiene hasta ahora, por el momento, hasta que la Corte Interamericana, en caso de que la Comisión así lo decida, evalúe la situación de Milagro y falle, la Corte, no la Comisión, hasta ahora no hay nada que sea vinculante para la Argentina respecto de la situación de detención o posible violación de los derechos humanos de la líder de la Tupac. Hay otra historia de la Tupac Amaru, como te contábamos al comienzo del programa, que tiene que ver con el conurbano bonaerense. Escucha esto, un hombre de Cambiemos denunció a un concejal de Ituzaingó, de su mismo espacio político, como infiltrado y valijero de la Tupac. Mirá. ¿De baño tenés? Sí. Estoy buscando algo así como floreadito, algo así. Este hombre es José Luis Sánchez. Simula ser un cliente molesto en una cámara cómplice armada por el programa de Marcelo Tinelli en octubre del 2011. Aunque parezca una broma, hoy el actor es concejal de Cambiemos en Ituzaingó. Entró como tercer concejal por un problema de folclore, porque el candidato que iba a entrar no era él. Pero José Luis Sánchez es un infiltrado. ¿Y qué otros colores tenés de esto así? ¿Tenés algo blanco, liso? Sí, pero vos me pediste con flores. ¿Me podés mostrar algo liso? A lo largo de todo el video, Sánchez hace gala de sus habilidades como actor. ¿Por qué es un infiltrado? Es antimacrista, confeso. Es el color, es un poquito más oscuro, pero es más parejito. ¿Me la podrías mostrar? ¿Me la podés abrir? Mirá el bordadito que tiene. No, mira como dice, me estás jodiendo. La realidad supera la ficción y como sucedió en la cámara cómplice, Sánchez resultó ser un infiltrado. Maquia, ¿por qué denunció al concejal José Luis Sánchez? Lo denuncié por lo siguiente. Ya después de las elecciones del 25, él ya era candidato electo, pero estábamos a la espera de balotaje. En una reunión de campaña, distendido, ¿viste? Después de un día de mucho trabajar con el vecino, él se suelta y dice, yo en verdad soy kirchnerista. Fui jefe de prensa de la Tupac Amaru, así quiero que entiendan que soy un dirigente. Es más, trasladé 5 millones, lo llevé por confianza yo en el tren Roca. 5 millones de pesos dice que... De pesos, dando a entender como que es tan estratega que lo llevó en el tren Roca para no levantar la perdiz, ¿no? Abre una mochila que tenía y nos muestra los pasajes a Jujuy, que le mandaba la organización, y dijo que lo llevó en tren por un tema de confianza, ya que era el jefe de prensa, y lo reitera, y lo llevó a una cooperativa en el conurbano bonaerense. 5 millones de pesos para pagarle a una cooperativa. Para una cooperativa. De la Tupac. Sí, sí. Que él era hombre de confianza, jefe de prensa, y saca de su mochila y nos muestra los pasajes a Jujuy que recibía. En ese momento se armó una discusión fuerte. Seríamos más o menos entre 7 y 8 personas, de los cuales 4 de los presentes declaramos esto. Ustedes se lo cuestionaban todo el tiempo él. En mi caso permanentemente, hasta me costaba sentarme a compartir una mesa. Esta sí. Igual que, esto por los ganchos, que le faltan los ganchitos. Exacto, y esto es la parte que va para afuera. Quiero entender bien, así yo le explico a mi mujer, ¿viste? Sí. No baja si veo bien la caída, ¿viste? Porque si no, al final se ve todo arrugado de lo mismo. Ahora, esta confesión de Sánchez, que sucede previo a la segunda vuelta, después tiene una continuidad dentro del Consejo Liberante. Lo peor de todo fue el día en la sesión donde se trataba la interpelación a Descalzo. Él pide la palabra, hay una chicana política, él pide la palabra y admite haber sido jefe de prensa de la Tupac Amaru, que trasladó dinero, dice que solo una vez en ese momento, que está orgulloso y lo llevó el dinero él por una cuestión de confianza por su cargo jerárquico. Consta la misma de la transcripción taquigráfica de la sesión. La versión taquigráfica dice: no sé cuántos de acá trabajaron en la organización Tupac Amaru. Yo lo hice. Fui jefe de prensa. La única vez que trasladé dinero fue para alquilar un galpón para que unos compañeros presten trabajo en una cooperativa. La convulsión fue terrible, ¿no? Claro, porque era un concejal de Cambiemos diciendo que conocía a Milagro Sala, que pertenecía... antimacrista, confeso. Entonces ahí me meto en las redes sociales, veo su Facebook y las barbaridades que dice del presidente de la Nación. Las barbaridades. Haciéndose cargo que era Tupac Amaru. Aguante los trapos, Cristina. Pero barbaridades del presidente de la Nación
con la causa por las escuchas, no sé si recuerdan cuando era jefe de gobierno, pero yo atento a esto, tenemos que hablar con las autoridades del partido. Y esa misma noche y el sábado siguiente fui amenazado por las redes sociales, por un llamado de privado. Así que el lunes me presento a hacer la denuncia en la Fiscalía Centralizada de Ituzaingó número 2. Y cuando me preguntan los motivos de las amenazas, ahí aclaro que es por el tema de la sesión del 13 de julio y aporto a la Fiscalía la transcripción taquigráfica, las capturas de las amenazas, el número telefónico que era de privado, la hora cuando me habían amenazado, a la semana los testigos que estaban conmigo en los hechos que te relaté anteriormente, ¿no? Lo de nuestro búnker partidario, me dicen que quieren declarar y que los están amenazando por la calle. A uno lo cruzaron con arma de fuego en su barrio, a otra persona de 61 años la cruzaron en la vía, amenazándolo, y a Lautaro Muñoz, otro chico, los 3 militantes de Cambiemos, amenazados por gente de la Tupac Amaru infiltrada en Cambiemos. Esa es la realidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Somos de Canal 13, estamos buscando al concejal Sánchez. Sánchez. Hola, somos de Canal 13, Rodrigo Alegre, del programa La Nata. ¿Cómo le va? ¿Bien? Queríamos hablar de usted con lo que dijo, que usted transportó plata, 5 millones de pesos. No fue así. Pero usted dijo que transportó plata. Comprobá lo que estás diciendo y después hablar. No, yo digo... No, yo no dije eso. Hay una denuncia penal diciendo que dijo eso y hay una entrevista en Infobae que dice trabajé con Milagro Sala. Vos acabas de dar un monto. Asesorate y después hablamos. ¿Trabajó con Milagro Sala? No. Volvemos a lo mismo. Te vuelvo a repetir. Tanto en parte judicial. No voy a hacer ninguna declaración, no voy a decir nada. En todo caso, yo ya te vuelvo a repetir. Yo no dije ningún monto, no dije nada. ¿Trabajó para Tupac Amaru? No dije nada. Yo ahí leí lo que dice. ¿Trabajó para Tupac Amaru? No, decir nada. ¿No va a hablar de los 5 millones de pesos? No, si vos no repetir. No, porque no. ¿Trabajó para Tupac Amaru y ahora es concejal de Cambiemos? No, está bien, nada, José, anda para adentro, ya está, no es nada, no, la verdad que no No es verdad. ¿No es verdad? ¿No trabajó para Tupac Amaru? Lo dijo en una entrevista en Infobae. ¿No trasladó 5 millones de pesos en una mochila? No. ¿No va a hablar, concejal? ¿Qué va a pasar ahora con Sánchez de acá en adelante? Yo creo que hay elementos para que él quede detenido. Si Milagro Sala está detenida, Sánchez confiesa que trasladó 5 millones. Bueno, hay que averiguar el origen de ese dinero, que es del Estado Nacional. Me parece que hay motivos sumados a las amenazas a los testigos que los mandó él. Creo que hay elementos para que él esté detenido. Después de unos minutos, el jefe de bloque de Cambiemos convenció a Sánchez para que dé la cara. Sánchez, ¿usted fue valijero de Milagro Sala? No. Hay una denuncia penal que señala que usted movilizó 5 millones de pesos en el tren Roca para la Tupac Amaru. Yo ya vuelvo a repetir lo que te dije antes fuera de cámara, que lo comprueben. En la sesión taquigráfica del 13 de julio usted dijo: voy a hacer una reflexión cortita. No sé cuántos de acá trabajaron en la organización Tupac Amaru. Sí. Yo lo hice, fui jefe de prensa. Sí. La única vez que trasladé dinero fue para alquilar un galpón para unos compañeros. Para pagar un alquiler. Presten trabajo en una cooperativa. Lo llevé yo por una cuestión de confianza. Sí. ¿Dónde dice monto? ¿Dónde dice...? Te voy a repetir, capaz que la palabra no fue trabajar, sino yo colaboraba. No era un trabajo que yo cumplía horario, no era. Ahí puede ser un error de... Como colaborador trasladaba dinero. No. Acá me dice... No trasladé dinero, te voy a repetir. Trasladé dinero, dice. Sí, fui a pagar un alquiler, pero ¿para qué? ¿Eran 5 millones de pesos? No. ¿Qué pensás de Milagro Sala? Yo pienso que si es culpable de algo, la justicia tiene que ser responsable y la justicia tiene que ser responsable. Que no sea una persecución política. Si es culpable de algo, que lo pague. ¿Crees que es una persecución política? No lo sé. Aguantame un cachito, dale, no sé. No. Valiente. Empieza la función. Espero que salga todo, no me cortes. Sí, no, tranquilo. Gracias. Si sale. Sí, obvio, ¿cómo no va a salir? No, si no sale mejor. Empieza la función. Ah, es un marciano importante el tipo, ¿no? Y bueno, digamos, de primero Ahora, empezó a decir una cosa, después otra. varias, pero tengo un montón de preguntas que más que políticas son antropológicas.
¿Quién es el pelotudo que armó las listas de...? No sé, alguien metió, del Cambiemos, metió a un militante de la Tupac Amaru, un jefe de prensa de la Tupac Amaru, adentro de la lista de Ituzaingó y quedó José ¿Por Luis qué el Sánchez. tipo lo confiesa en el recinto esto? Porque estaban discutiendo en el recinto la cuestión de la libertad de Milagro Sala, su detención, las pruebas que había en su contra, y alguien lo chicanea y él directamente sale... En el recinto de Ituzaingó En el estaban recinto del discutiendo la Consejo. libertad de Milagro Sala. Sí, digamos, el apoyo ¿Por qué no a la hablan de las libertad? veredas de Ituzaingó? ¿Por qué no hablan de la inseguridad de Ituzaingó? Bueno, en ese contexto ¿No? sale, en ese contexto es que él sale y obviamente porque había una reunión política hablando de Milagro Sala y de esto que había dicho él después del balotaje de los 5 millones de pesos. Hay algo que a todos los que vimos, nosotros y obviamente el público, nos molesta mucho, que es el manejo discrecional de guita en efectivo por parte de la gente de la Tupac. ¿Te acordás aquel tape que salió en su momento en Telenoche? Esto de fajos y fajos de billetes. Esta no es la única vez. Hay un caso de un pago de un hotel también. Claro, ahí hay una situación bastante irregular, por si se quiere, que es Milagro Sala y todo su séquito tenía acá un hotel. Tenía 4 habitaciones en el Hotel Acara, en la calle Lima, al 265. Es el hotel que estamos viendo. ¿Qué es un hotel sindical? Es un hotel de Acara, Está frente al Ministerio de Desarrollo Social. Ahí tenía 4 habitaciones. Lo que surge ahora de la causa judicial que están investigando en Jujuy, que es por la administración fraudulenta, es que Milagro Sala, su marido, en verdad, pagó 876.700 pesos en efectivo en noviembre del año pasado por el alquiler de estas 4 habitaciones. Casi Pero un millón de 800 pesos. lucas debe ser un coso así. Y no sé si una valija entra, 2 valijas, no sé cuántas valijas tenés que llevar para pagar 876.700 pesos en efectivo, lo pagó Noro. Y lo cómico es que había 4 habitaciones frente al Ministerio de Desarrollo Social en este hotel de Acara. Permanentes. Todo el tiempo, que tenían las llaves ellos. Estaban a nombre de José Augusto Choque, que era el custodio y chofer de Milagro Sala. Mirta Guerrero, que es Shakira, ¿te acordás de Shakira? Sí, claro, la que nos robó la cámara y que es culata de Milagro Sala. José Pedro Noro, que es el marido de Milagro Sala. Perdón, una cosa, ¿el guardaespaldas se llama Choque? El guardaespaldas se llama Choque. Se llama Choque y es el chofer y No, guardaespaldas. hay un casting de nombre. Yo estoy convencido que hay un casting de nombre. Y hasta el hijo de Milagro Sala, que es el último, Chorol, que es Sergio Sala, también tenía una habitación. Todo esto se pagaba con plata tuya, mía, del camarógrafo, de la gente de la Bien. tribuna. 876.000 pesos en efectivo, noviembre del año pasado, por el alquiler de 4 habitaciones. Que Y esta es la declaración del dueño del hotel. Este es el dueño del hotel que fue llamado a declaración testimonial y contó todo esto. Gracias, Rodrigo. Señores, hay de todo hoy en esta segunda parte del programa. Máximo, agarrá un lápiz y un papel porque Maxi te va a adelantar qué pasa con el impuesto a las ganancias. Lo van a anunciar esta semana. Ernesto te va a contar el despelote que hay en el Ministerio de Salud. Parece que la segunda línea se va entera a partir de una serie de irregularidades en el manejo, no de corrupción en principio, sino de inutilidad, digamos, de hecho, ¿no? de mala gestión. De subejecución y tal. Y Mangel estaba escuchando en la línea la llamada entre Trump y Macri y parece que Trump le pidió que le habiliten un edificio. Sí, que le haga un favorcito. Que le haga un favorcito. Sí. Maxi. Jorge, se va a estallar esta semana la discusión por el impuesto a las ganancias en el Congreso. Ahora te voy a contar el contexto político y por qué el gobierno está en un tira y afloje muy duro con la oposición. El gobierno quiere avanzar con 3 leyes fundamentales antes de cerrar el año y fundamentalmente Sergio Massa, en un acuerdo con distintos bloques de la oposición, quiere que se discuta ya a partir de esta semana la modificación del impuesto a las ganancias. Eso llevó a que el gobierno prometiera que esta misma semana iba a dar a conocer el proyecto de modificación del impuesto a las ganancias que va a regir a partir de enero próximo, para todo 2017. Hasta ahora lo tiene guardado bajo 7 llaves Alfonso Prat-Gay, se lo mostró a algunos ministros, no lo quiso hacer hasta ahora público, en principio se haría público esta semana. Vamos a adelantar los principales puntos del proyecto oficial de modificación del impuesto a las ganancias. A ver. El primer punto es que se sube el mínimo a partir del cual se paga impuesto a las ganancias para... A 34 lucas. Exactamente, de 30.000 pesos de salario bruto, que es el mínimo actual para una persona casada con 2 hijos,
sube a 34.000 pesos. Es una suba muy módica del 14%, incluso está por debajo de la inflación proyectada y sin duda es un punto que va a generar mucho resquemor, mucho porque va a haber cortocircuito. más gente que pague el impuesto a la ganancia que antes. Sí, mucho cortocircuito con la CGT, pero este va a ser el proyecto oficial, subir el mínimo de 30.000 a 34.000 pesos, a partir de ahí se paga impuesto a las ganancias. ¿Qué es lo que dice el gobierno y en lo que va a hacer hincapié? Que hay una modificación importante de las escalas. Hasta ahora uno pasaba del mínimo, el piso a partir del cual pagaba impuesto a las ganancias, y empezaba a pagar la primera tasa, que era 9% del impuesto. Y después eran distintas tasas hasta llegar a un máximo de 35%. Lo que sucede es como los peldaños, que son las escalas salariales a partir de las cuales se pagan las distintas tasas del impuesto a las ganancias, no se actualiza hace muchísimos años. Si alguien pasaba del mínimo unos 10.000 o 15.000 pesos, ya estaba pagando no la tasa mínima, que era el 9%, sino que pasaba a pagar las tasas máximas, que eran del 30 o del 35%. Ahora va a haber escalas intermedias. Exactamente. Lo que va a hacer el gobierno es que si se pasa del mínimo a partir del cual se paga impuesto a las ganancias, decíamos 34.000 pesos en el caso de alguien que está casado con 2 hijos, bueno, si paga por primera vez impuesto a las ganancias va a pagar nada más que 2% de tasa. 2%. Antes pagaba 9%. Sobre 34.000. Sobre el excedente de 34.000. Sobre lo que supere 34.000 pesos. O sea, si el tipo gana 40, paga 2% sobre 6.000. Si paga por primera vez impuesto a las ganancias, antes no pagaba. Entendiendo. Si venía pagando impuesto a las ganancias, le suben el piso y ahora sigue pagando impuesto a las ganancias, bueno, va a haber 2 alícuotas, 2 tasas que hasta ahora no existían, que son 4% y 7%. Es decir, tasas más bajas hasta llegar al 9%, que era hasta ahora la tasa inicial para los salarios más bajos. La otra modificación importante, esto para los que tienen salarios más altos, y seguramente va a generar mucho ruido. Hasta el viernes, este era el proyecto oficial del impuesto a las ganancias del gobierno para los salarios más altos, para los que ganan más de 160.000 pesos, una tasa del 40%, es decir, sube del 35 al 40% la tasa para los que ganan más de 160.000 pesos. E incluso los que ganan todavía más, con salarios más altos, arriba de 250.000 pesos, 300.000 pesos, una tasa del 45% de impuesto a las ganancias. Hasta ahora había una tasa máxima. Que era 35. Alguien que ganaba Claro. 150.000 pesos, ganaba 1.000.000 de pesos, pagaba la tasa máxima del 35%. Ojo que esto ha generado mucha discusión dentro del gabinete, lo defiende a capa y espada Alfonso Pratgay, el ministro de Hacienda. Hay mucha discusión en el bloque de Cambiemos, no quieren saber nada con subir tanto la tasa máxima del impuesto a la ganancia. Estamos hablando siempre para personas físicas, es cuarta categoría, empleados, asalariados. En este caso estaríamos hablando de puestos gerenciales que estarían alcanzados por 40% del impuesto a las ganancias y los que ganan más, 45% del impuesto a las ganancias. ¿Y vos qué pensás? Yo creo que es un tema que hoy no sé si pasa por el Congreso. Me parece que hay mucha discusión interna, hay dentro de Cambiemos una diferencia muy sustancial respecto a lo que piensa Pratgay y de lo que piensa el resto del gabinete. Dicen que Pratgay está exagerando el progresismo, que quiere con esto mostrar que también a los que más ganan se les da un sablazo importante con el impuesto. ¿Cuál sería el argumento en contra? Y el argumento en contra es que las empresas van a seguir graduadas con 35% de impuesto a las ganancias. A las personas físicas vos le estás llevando a 40 o 45% de tasa máxima. Es cierto que vas a cobrar más a las personas que a las empresas. Sí, y es cierto que en otros países hay tasas del 40 o del 45%, en Inglaterra, en países de Europa hay tasas máximas para las personas de semejante magnitud. Pero bueno, en la discusión en la Argentina, donde todo subió, donde también hay sectores de clase media alta acomodada que también han sufrido aumentos o de impuestos, de otros impuestos o de los servicios privados que pagan, me parece que es una discusión interna que se va a dar muy fuerte dentro de Cambiemos. ¿Cuál es la novedad? Este es el proyecto oficial, que el gobierno pensaba mostrarlo esta semana y pilotearlo para discutirlo el año que viene. Si bien dijo que lo va a mandar a extraordinarias para discutir en diciembre, el gobierno quiere patear esto para adelante hasta que se cierren las discusiones salariales. Mañana, Sergio Massa
en un acuerdo con bloques de la oposición, presenta un proyecto de modificación de impuesto a las ganancias que, si logran el número de diputados, va a obligar al gobierno a discutir esta misma semana la modificación del impuesto a las ganancias. Y el proyecto de Massa es bastante distinto respecto al del gobierno. Sube el piso de ganancias de 30.000 a 48.000 pesos para un casado con 2 hijos, es decir, un aumento de 60% del piso a partir del cual se paga el impuesto a las ganancias. Los jubilados quedan exentos totalmente del impuesto a las ganancias. Hoy pagan impuesto a las ganancias. Sobre estos mínimos pagan los jubilados impuesto a las ganancias. Solo van a pagar en el proyecto de Massa los jubilados de privilegio con haberes superiores a 60.000 pesos mensuales. Se mantiene la tasa máxima del 35% para personas físicas. Se elevan también las escalas, esto que decíamos, que es lo que ha generado hasta ahora mucha inequidad, que viene de la época de Machinea. En el proyecto de Massa está contemplado. Se duplican los montos del monotributo. Hoy el máximo que podés estar en monotributo son 400.000 pesos mensuales. Esto se duplica sustancialmente. Y hay una escala especial para sueldos de la Patagonia. Pesos anuales, está diciendo. Anuales. Anuales. Y hay una escala especial, te decía, para sueldos de la Patagonia, donde hay sueldos más altos y por ende habría escalas distintas en el caso de los sueldos de la Patagonia. ¿Cuál es la diferencia principal? Macri está cerrando filas con los gobernadores, lo hizo esta semana que pasó, para que no le saquen del impuesto a las ganancias mucha recaudación. Es decir, que no le suban mucho el piso, que no le suban mucho las escalas, que no exceptúen, por ejemplo, a los jubilados. ¿Por qué? Porque ganancias es un impuesto que se distribuye en parte con las provincias. Claro. Entonces Macri cierra filas con los gobernadores, como lo hizo esta semana, diciendo no nos pueden sacar más del impuesto a las ganancias. Ya el proyecto oficial suponen 27.000 millones de pesos de costo fiscal. Deja de recaudar el Estado y queda en el bolsillo de las personas que son beneficiadas por el impuesto a las ganancias. Y el planteo principal de Macri va a ser: el proyecto de Massa significa un costo fiscal mucho mayor. ¿De cuánto? 57.000 millones de pesos el año que viene. Porque sube mucho más el piso, porque modifica más agresivamente todas las escalas, lo que veníamos contando. ¿Qué va a hacer Massa? Insisto, con acuerdo con otros bloques del peronismo no kirchnerista, y se supone que una vez que esto avance en el Congreso se va a sumar el kirchnerismo, que en esto no tiene mucho que plantear, digamos. No es el kirchnerismo hoy el que define si hay quórum o no hay quórum, o si el gobierno puede pasar las leyes o no puede pasar las leyes. Bueno, sí son los gobernadores. Por eso es importante encontrarle financiamiento a la modificación del impuesto a las ganancias. Bueno, lo que está planteando Massa es gravar con ganancias de una manera extraordinaria, por única vez, todas las operaciones que se hicieron entre el año pasado y este año de dólar futuro, que significaron ganancias de 70.000 millones de pesos, gravarlo por única vez con 15% de impuesto a las ganancias. Ganancias a la renta financiera, algo que se ha discutido mucho. Por ejemplo, gravar los intereses de los plazos fijos de más de 1 millón de pesos, o la compra-venta de títulos y acciones. ¿Cuál es el punto fuerte acá que tiene Massa y la oposición? Que Alfonso Pratgay, en el 2012, cuando era diputado, presentó un proyecto para gravar la renta financiera en la Argentina. Y de hecho, ellos van a replicar el proyecto que presentó Pratgay. Y después, algo muy discutido hace rato, pero que nunca se puede avanzar, aplicar un canon extraordinario al juego en la Argentina, que hoy está grabado con el impuesto a las ganancias 35%, pero sería un canon extraordinario, por ejemplo, por maquinitas tragamonedas en el hipódromo de Buenos Aires o donde haya maquinitas tragamonedas, y volver con el tema retenciones a la minería. Es decir, un paquete que se va a discutir, insisto. Hay mucho revuelo en el Congreso porque el gobierno quiere patear esto para adelante y la oposición, con Massa liderando, quiere que se discuta ya esta semana, obviamente también la CGT, la modificación del impuesto a las ganancias. Macri necesita estar en buena relación con Massa, con Bocio, con el peronismo no kirchnerista, porque envió 3 leyes al Congreso para extraordinarias que necesita aprobar antes de fin de año: la reforma del mercado de capitales, la reforma de las aseguradoras de riesgo de trabajo, las ART, y la reforma política. Así que vamos a ver, pero de esto va a depender quiénes van a pagar impuesto a las ganancias y quiénes no a partir de enero próximo, Jorge.
Sonó el teléfono. Sonó el teléfono, sí, sonó el teléfono y empezó una historia extrañísima que en realidad tiene que ver de cómo hoy uno de los hombres más poderosos del mundo, podemos decir que Donald Trump, el electo presidente de los Estados Unidos que va a asumir el próximo 20 de enero, depende para hacer una de las inversiones más importantes en la región de la legislatura porteña. Trump no lo debe poder creer, me parece que debe pedir que le vuelvan a explicar qué es la legislatura porteña. No, aparte estoy seguro que Trump prefiere Siria antes que la legislatura porteña. Probablemente sea así. ¿Cómo es esta historia que termina en esta conversación y por qué le pide este favor? Hace un tiempo muy largo un grupo de inversores compró un estacionamiento de 3 pisos en la zona de la 9 de julio para hacer una torre de 35 pisos. En el 2007 se quedan sin un mango y tenían los permisos, tenían las habilitaciones y no pueden construir. En marzo de este año, la gente de ese YY Development Group, que es los socios de Trump, se juntan con ellos y le dicen, ustedes no tienen plata, nosotros tenemos plata, ustedes tienen los permisos y el lugar, nosotros tenemos plata, ¿por qué no nos asociamos y hacemos esto juntos? Bueno, le dicen que sí en el 2016, cuando no parecía que Trump iba a ser presidente de los Estados Unidos. Y entonces arman un proyecto a partir de la misma torre Trump de Nueva York, a diferencia de otras. Estamos viendo en imágenes, que en realidad lo que como la de Nueva York no va a ser mixto, es solamente de oficinas. Es construir 35 pisos de oficinas, va a tener 30.000 metros cuadrados de oficinas, calculan $5.000 el metro cuadrado. La zona le parece por demás interesante, ¿por qué? Porque también dentro del proyecto que tenía el gobierno de la ciudad era construir una especie de estación central como en Nueva York, donde van a estar abajo los trenes, y entonces la zona se iba a capitalizar mucho, iba a dar mucho trabajo. Bueno, la idea era invertir $150 millones en un momento además que entendían que era por demás interesante con todo lo que tiene que ver con el blanqueo. Una de las opciones de blanqueo también tiene que ver con la posibilidad de invertir en propiedades. Bueno, hasta acá venía todo bien, dijeron tenemos los permisos, tenemos la plata, pero ¿qué pasa? Hay dos posiciones dentro de la legislatura y ahí es donde Trump y Macri, además de hablar, digamos, de los grandes problemas del mundo mundial, discutieron las pequeñeces de la legislatura, el capitalismo y la torre que quieren armar. El tema es el siguiente, los del YY Development Group, que son los mismos que tienen el hotel en Punta del Este, ¿qué plantean? Nosotros el permiso lo tenemos, lo que estipula la normativa es que si el permiso se vence, simplemente tenemos que renovarlo pagando un canon muy importante, pero hay que renovarlo. ¿Qué pasó entre el 2016 y ahora que el Trump es presidente y además está metido en un tema que la legislatura le interesa? Algunos en la legislatura dijeron, no sé si tenemos que ver si los permisos están como dicen que tendrían que estar, tendríamos que ver si en realidad no tienen que volver a tramitar los permisos, si alcanza o no con pagar el canon. La verdad que es una inversión enorme de $150 millones, solamente hay Torres Trump hay un hotel en Brasil, en Barra, una torre en Panamá y el hotel de Punta del Este. No hay mucho más en la región. Este sería el único de estas características que además vuelven, digamos, a plantear esto de capitalizar la zona. Pero lo divertido que se va a dar en la legislatura es el planteo este. ¿Quién gana? El que dijo, el expediente ya está presentado. Nosotros nada más con volver a pagar podemos empezar a construir. Ya tenían prevista la visita de Eric Trump, el hijo de Donald Trump, que es el que maneja la parte de los negocios inmobiliarios, para que anunciara la apertura de la obra antes de fin de año. Y ahora le están diciendo, Eric, banca que en la legislatura están charlando un poquito. Ahora, Jorge, es un escándalo que Trump, Macri lo llama por un llamado de Estado, que Trump pida por un trámite. Presidente electo de los Estados Unidos, pida por un trámite de su empresa personal. Esto acá no es muy discutido, porque en general está todo mezclado, pero en Estados Unidos es algo gravísimo. Parece muy argentino lo de Trump. En Estados Unidos es algo gravísimo. Yo creo que Trump es argentino. Después hay otro proyecto. Hizo el proceso inverso. Él entró acá por la frontera, por Formosa. No, debe haber preguntado qué es la legislatura. Es un inmigrante ilegal. Es un inmigrante ilegal de Estados Unidos. No, pero a ver, lo que debe haber dicho es tengo 150 palos parados ahí, que es la legislatura que me están hablando de permisos. Es el presidente la pregunta... no puede.
pedir por un expediente. Bueno, el tema es que también lo hizo. También estaba interesado en Tigre, en una zona de Tigre, que por ahora este mismo grupo no está asesorando a otro club que está tratando de ampliar las instalaciones, que no tiene que ver con todas las operaciones inmobiliarias que está haciendo Donald Trump. Bien, hay terribles pelotas en el área de salud. Contame por qué. Mira, en los últimos días ha aparecido en distintos medios, por ejemplo la tapa de La Nación de hoy como principal título, que el gobierno, que Macri y la jefatura de gabinete no están conformes con la gestión del propio gobierno, sus propios ministros, y están evaluando la conducta de cada ministro. Hasta ahí es la información que salió hoy. Lo que nosotros vamos a contar ahora es que el epicentro de todo ese remolino que agita hoy el gobierno, porque Macri no está conforme con la gestión, es el Ministerio de Salud. En el Ministerio de Salud hay un lío enorme y ya se han producido renuncias que no trascendieron y va a trascender ahora por primera vez. ¿Qué? ¿Segunda línea? ¿Segunda y tercera línea? Primero segunda línea. Hay tercera línea también, pero segunda línea te voy a contar quiénes renunciaron y cuál es el perfil de cada uno de ellos y qué quiere decir esto que está pasando. El primero que está por irse se llama Néstor Pérez Balinio. Néstor Pérez Balinio, secretario de promoción del Programa Sanitario de Salud Comunitaria, esa es la tarjeta grandota, pero en realidad es el viceministro de Salud de la Nación. Es un hombre de origen radical que es el que tenía, bueno, como su nombre lo indica, todo lo que sea SIDA, mal de Chagas, enfermedades que afectan a los sectores más humildes, vacunación, todo bajo su área. Cuando hace muy poco le pidieron resultados de su gestión, empezó a verse que los resultados eran muy malos y entonces empezó un tironeo. Como salida yo hablé con Pérez Balinio, porque todo el mundo, inclusive el vocero oficial, el ministro, te dice, ya está, Pérez Balinio fue, y hablé con Pérez Balinio y Pérez Balinio me dijo, yo todavía no renuncié. Lo que está realmente negociándose en este momento es que la Secretaría de él, que es la Secretaría Central del Ministerio de Salud, se subdivida en dos a partir de un nuevo programa que el gobierno va a anunciar en los próximos días y a él lo saquen ni de una ni de la otra y le den un cargo honorario a partir del 1 de enero. Pero ya hubo reuniones de organismos, de ONGs, con gente del Ministerio de Salud, donde estaba programado que después de una reunión se reunieran con Pérez Balinio. Y cuando preguntaron y Pérez Balinio, le dijeron, no, Pérez Balinio ya renunció. Pérez Balinio todavía está en el cargo diciendo, yo no renuncié, pero nadie de la bolilla, y es uno de los primeros que tiene. Pérez Balinio tiene una bronca bárbara con el personaje que vas a conocer ahora, que también renunció. Se llama Daniel Bosich. Daniel Bosich es el secretario de Administración, el que maneja la caja. Mirá la cara de Bosich. Ajá. Es el que maneja la caja del Ministerio de Salud. Ya tengo auto, Bosich, gracias. Claro, es un tipo que manejó la caja hasta el día de hoy y que genera mucha resistencia de todos los sectores del Ministerio de Salud. Hay sectores que están enfrentados entre sí por todos lados y todos te dicen, mira, el problema era Bosich. Dicen de todo de Bosich. En principio uno tiene que pensar que es ineficiente, pero hay también algunos manejos que se suponen oscuros en su gestión y lo rajaron. Yo pregunté quién lo puso a Bosich ahí y lo puso Lemus. Y entonces yo decía, ¿cómo pone a manejar la caja? Porque mucha gente lo defiende a Lemus. Lemus todavía pareciera que sobrevive a este vendaval. No, y por lo que me dice el presidente defiende a Lemus también. Por ahora lo defiende, pero también lo defendía en la ciudad y en un momento lo entregó. A ver, Lemus lo designó a Bosich, un tipo clave. ¿Por qué? ¿Sabes quién lo puso a Bosich ahí? Lo puso un señor que se llama Alberto Massa, que la gente no debe recordar, que fue ¿Que fue ministro de Salud con Menem? Exactamente. Él, Bosich, era subsecretario y siguió trabajando en distintas áreas como auditor y fue también auditor de debido en AISA, del Ministerio de Desarrollo Social en la época del kirchnerismo. Y cuando hubo que poner a alguien a manejar la guita, la sensible caja del Ministerio de Salud, Lemus lo pone a Bosich por sugerencia de Massa. Alguna gente del Ministerio de Salud te dice, lo que pasa que el hijo de Massa es lobista de sectores empresarios muy poderosos de la salud y Bosich respondía a ellos, por eso pisaba como pisaba la caja, porque respondía a esos intereses. La tercera persona que ya renunció se llama Marina Kosakov. Por ahí el apellido es la que tenía a su cargo el área más importante de enfermedad. Estaba por debajo del primero que te nombré, de Pérez Balinio. Por ahí te suena el nombre porque es la hija de un economista muy conocido, de Beni Kosakov. Vos habrás hablado un montón de veces con él. Marina Kosakov trabajó con Mansur, quizá el mejor ministro de salud que tuvo el kirchnerismo, porque lo que dicen todos los técnicos, laburó 5 años ahí. Y también es una
teórica, intelectual, científica, de técnica del CIPEC, de esos que producen, vos conocés lo que es el CIPEC. Korsakov tiene muchas relaciones con la jefatura de gabinete del gobierno actual y su marido es un tipo muy importante del Banco Central. Y bueno, gran parte de la información a la gente de la jefatura de gabinete llegaba de parte de Marina Korsakov, que estaba espantada por los que vio. Yo es la única persona de todo lo que estoy nombrando con la que no pude hablar, pero sí hablé con gente con la que ella habló, a la que le dijo, me estoy yendo de un lugar espantoso. Por eso yo sería muy cauto en decir si lo que pasa, porque ahora te voy a contar qué es lo que pasó, los efectos de todo esto. Si esto que te voy a contar es ineficiencia o esto que te voy a contar es corrupción. Los efectos de todas estas internas, peleas, lobbies, introducciones indebidas en la gestión, insisto, de un área muy sensible, que es nada más y nada menos que la salud, generaron un montón de elementos. Yo empecé a trabajar esto cuando esta semana salió algo que vos dijiste en el monólogo. Lo de los preservativos. Lo de los preservativos. La caída del consumo del preservativo de 15,4%. Hablé con la gente de Tulipán, la principal empresa de preservativos, y le digo, ¿por qué cae? ¿Solamente una cuestión de consumo como demás productos? Y me dicen, no, el preservativo cae cuando hay menos campaña. ¿Por qué? Porque la gente no quiere usarlo. Y solamente lo usa cuando siente que está en peligro. Cuando siente que está en peligro. Entonces te están como machacando. Mirá que te morís, y ahí te lo pones. Si no, no te lo pones. Y hay menos campaña. Y lo segundo que nos pasó este año, dice, es que se compraron los preservativos mucho más tarde que antes. O sea que hubo largos meses donde los preservativos no llegaban a las provincias. A mí me cuentan que hubo una reunión donde estuvo Lopetegui, la jefatura de gabinete, Zulma Ortiz, la ministra de Salud de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y Lemus, donde María Eugenia Vidal le dijo de todo a Lemus porque no llegaba ni preservativos, ni remedios, ni nada a la provincia, y que Lemus tartamudeaba sin saber qué explicar respecto del asunto. Bueno, yo me empecé a preguntar, bueno, pero si no compraron preservativos, que son tan importantes, ¿qué otras cosas deberían estar haciendo mal en la... y hay menos remedios. Bueno, ahí tenemos una tabla. Fíjate, esto es oficial, ¿eh? Estos son planillas oficiales del Ministerio. Primer semestre de 2015 contra primer semestre del 2016. Esto vale en todas las provincias. Seleccioné 4, una del norte, 2 del norte, una del centro. Los números que expresan, cantidades de remedios. Cantidades de tratamiento. Es una cosa un poquito más compleja, pero no tiene sentido explicarlo, pero bajó de 4.250.000 en la provincia a 3.700.000. Esto es criminal directamente, es una cosa realmente horrible. De 1.400.000 a 1.136.000 en el Chaco, 596.000 a 391.000 en Jujuy, y en Córdoba de 1.895.000 a 1.320.000. A la jefatura de gabinete llegan las quejas de todos los gobernadores. De che, flaco, no están llegando los remedios, de los intendentes, los de Cambiemos, y se produce la primera crisis respecto de esto. Lo segundo que pasa es la subejecución. En un ministerio que en promedio ejecuta un 80%, un 90% del presupuesto, vos tenés en la campaña del SIDA 50% ejecutado. Enfermedades crónicas... A esta altura del año. A esta altura del año. Es una locura, 34% ejecutado. Procreación responsable 50%, prevención de enfermedades endémicas 45%, investigación de cáncer 62%, atención al territorio 28%, y laboratorios públicos, que es lo que podés, que muchas veces son necesarios porque los laboratorios privados a veces no generan cosas o generan tarde, 2%. Déjame decirte 2 o 3 cosas más que son importantes. En vacunas ocurrió un hecho horrible esta semana, que hay una mujer que se llama Carla Viciotti, que es la jefa de vacunación de hace muchísimos años, que es un laburo muy fino porque se tiene que hacer en el territorio, contacto con las provincias, porque tiene que llegar a los lugares, y es una mina reconocida internacionalmente, una mina de muchísimo prestigio. La echaron, le dijeron, te tenés que ir de un día para el otro, sin poner ni siquiera a alguien de su equipo, sin establecer una transición, sin nada. El motivo es que no se integraba, que queremos poner a alguien propio, nada, es aparatear. Ahí se destruye algo que estaba funcionando realmente muy bien. Otras áreas por ahí del programa Remediar se puede discutir, etc. En SIDA, de cualquier manera hay que decir que sobre el final del año ella se va con las vacunas compradas. Tardaron mucho en comprar vacunas y ahora finalmente las compraron. Respecto de SIDA pasó lo mismo, hubo demoras terribles, renunció el doctor Falistoco, que también era una persona muy respetada, y hubo una lucha permanente para que hubiera reactivos, se demoraron muchísimo y finalmente ahora los empezaron a comprar. Yo no sé si esto es ineficiencia, si esto es insensibilidad. Subejecución es ineficiencia. Ineficiencia, insensibilidad, en otros lugares por ahí hay algo de corrupción, pero déjame lo último, que para mí es la gran pregunta acá.
Este gobierno entró con la idea de que era el Dream Team, el mejor equipo de los últimos 50 años. En salud directamente ya lo está aceptando, no lo es. Tenemos problemas en Cancillería con algunas definiciones respecto de Clinton. Tenemos problemas en obras públicas que el gobierno nos explica por qué no arranca. Tuvimos problemas en energía, porque con el tarifazo que bochó la Corte, tenemos problemas en obra pública, decía energía, salud, Cancillería. Por lo pronto, si es un Dream Team, todavía no aparece en todo su esplendor. Y por ahí no lo es, pero son las dudas que genera todo este tipo de situaciones. A lo mejor más que un Dream Team es un Rin Tin Tin. Por ahí sí. Nunca se sabe. Y ladra. Los subsidios truchos de Capitanich, Mangel. A ver, también tiene que ver con la salud y con la discrecionalidad, dos temas que se trataron hoy en el programa y que me parece que están absolutamente imbrincados. ¿Y por qué? En el momento donde era jefe de gabinete Capitanich, él podía asignar un programa que tenía que ver con el medio ambiente y básicamente con erradicar los basurales a cielo abierto y con todas las consecuencias que esto tiene para la salud. La justicia está investigando en este momento no solamente la gestión de Capitanich, va a investigar la gestión de todos los jefes de gabinete del kirchnerismo para ver qué fue lo que pasó con este programa, pero arrancan por Capitanich. ¿Por qué? Porque le sorprendió muchísimo varias cuestiones. Vos, a ver, no es un tecnicismo muy complejo entender que si vos tenés, por ejemplo, una población como General San Martín, estamos hablando de Chaco, que tiene 32.000 habitantes, le das 3.500.000 pesos ¿para qué? Para que justamente erradiquen los basurales a cielo abierto. Pero tenés 32.000 tipos que generan una cantidad de basura importante. Obvio. Si yo te digo que hay una municipalidad que se llama Puerto Eva Perón que tiene 651 habitantes, ¿vos cuánto calculás que le dan? Bueno, mucho menos. No, 3.500.000 pesos también. O sea, para Capitanich en ese momento, además de las irregularidades que encontraron y que esto lo consignan en el expediente diciendo, señores, no puede ser, era arbitrario, no presentaban nada, le daban a quien quería, y casi están diciendo tenía más que ver con la campaña que con otra cosa, porque no parecería, digamos, que erradicaron absolutamente nada. No puede ser que, por ejemplo, una municipalidad que tenía 17.000 habitantes le da 5 millones y a una municipalidad que tiene 3.000 habitantes le das 3,5 millones. Sí, no tiene ningún sentido. Ningún sentido, pero por la cantidad de basura, esto es fácil de entender, digamos, por la cantidad de basura que se produce. En el caso de municipios, por ejemplo, encontraron que solicitan 2.158.000 pesos para este plan. Y el programa lo modifica y le da 1 millón más. No, toma, vos me pedís 2 millones, en general pasa lo contrario, digamos, le dan menos. No, acá apareció una municipalidad donde le daban 1 millón más. Rendiciones ninguna, explicaciones que hicieron ninguna, si se erradicaron, no encontraron. Recién ahora están empezando a ver si con toda esta plata que le dieron, erradicaron algo, hicieron algo. Por ahora no, arrancaron por el Chaco, siguen por... Que es una provincia que genera menos residuos, 0,81%. 173 millones de pesos le dieron y generan el 0,81 a nivel nacional. Y estamos hablando de un plan que tenía 600 millones. Van a ver qué fue lo que pasó después en Río Gallegos y hay un dato que es llamativo. Hasta que Capitanich asumió como jefe de gabinete, ¿sabes cuánto había recibido Chaco en este mismo programa para erradicar los basurales? 0. Bueno, pasó de 0 a ser la provincia más beneficiada. Hoy la justicia lo está investigando. ¿Qué va a pasar con las paritarias docentes, Maxi? Mira, Jorge, hay una fórmula. La fórmula de María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. De los 15 meses. Que de alguna manera trata de salir de lo que en el gobierno ven con mucha preocupación, que es la negociación salarial que se viene para el año próximo. La primera paritaria es la paritaria docente en la provincia de Buenos Aires, la más grande del país. Todos miran como referencia esa paritaria para después fijar salarios no solamente en el sector público, sino también fundamentalmente en el sector privado. El gobierno, la Casa Rosada, quiere mostrar que los salarios el año que viene tienen que negociarse mirando la inflación hacia adelante y no la inflación pasada. Como pusieron en el presupuesto 17% de inflación como máximo, quieren que los salarios no estén muy por arriba del 20% mirando hacia adelante. Entonces la ponen a María Eugenia Vidal en un brete, porque María Eugenia Vidal necesita el año que viene, en el año electoral, lo logró este año, que inicien las clases en la provincia de Buenos Aires a fines de febrero. ¿Qué están pensando en la provincia? Bueno, una fórmula para salir del brete de tener que ofrecerle más a los docentes sin contradecir la idea esta de que la inflación no va a estar muy lejos del 17%. Por eso quieren negociar
una paritaria con los docentes, quieren hacerlo cuanto antes, tender líneas para tener cerrado incluso, si es posible, antes de fin de año, para no tener el compromiso después de que esto se discute en el verano, ya con plena campaña electoral encima. ¿Pero vos decís que los docentes van a cerrar antes de fin de año? Bueno, es lo que van a intentar. ¿Qué es lo que están planteando? Los docentes siempre presionaron, cuanto más cerca de la fecha de clases, seguir negociando. Pero en ese sentido hay que decir una cosa, que también se pone mucha presión sobre la paritaria docente de todos, de la Unión Industrial Argentina, de la Asociación de Bancos. Y pues termina siendo una paritaria de testigos. Exactamente. Claro. Entonces, si los docentes quieren un poco más, presionan todo para no darle. Entonces, también tienen un interés para tratar de sacarla a la paritaria de la luz o de todos los focos el año que viene. Bueno, lo que plantea el gobierno de María Eugenia Vidal es compensar, hacer una paritaria por 15 meses, es decir, cerrar desde octubre, el mes pasado, desde octubre octubre de este año hasta diciembre del año que viene. Del 2016. Y meter ahí... 17. Del 2017, perdón, hasta diciembre del 2017, es decir, por 15 meses. Y meter ahí una compensación por este año, por lo que quedó atrás de la inflación el salario, que el gobierno de la provincia está hablando de 3% de compensación, los docentes quieren 10%, pero 3% de compensación, y después mirar para adelante un 18% más o menos la inflación, más un 5%. En total daría 26% de aumento por 15 meses. Por ahí, si en vez de 3, por estos 3 meses es 5%, es 28% de aumento por 15 meses. Pero de alguna manera, tratar de, por un lado, cerrar una compensación por estos 3 meses, por lo que quedaron atrás los salarios de la inflación, y meter en esa misma negociación los salarios hacia adelante. Es decir, que sea un combo de entre 26 y 28% de salario, pero que no quede a la luz de la Casa Rosada que los salarios se están negociando arriba del 26 o del 28%, porque, insisto, el gobierno necesita dar la señal de que la inflación de alguna manera no va a ser muy superior al 20% el año que viene. Pánquenos un segundo, vamos a un corte y venimos, dale. Si los jueces Rafecas y Freiler están por comprar algo en cuotas, no lo hagan. Romina Mangel. No, ¿te acordás que contábamos cuando empezaba este ciclo que el gobierno había 3 jueces que estaba... Exactamente, que estaba decidido a que renunciara, ¿no?, a iniciarle el juicio político o acompañar el juicio político en el Consejo de la Magistratura. Eran Daniel Rafecas, Eduardo Freiler y Carlos Rosanqui, que te acusa a vos en parte de ser el operador. ¿El autor ideológico? Sí, el autor ideológico de su... Sí, Rosanqui fui yo. De su renuncia, en fin. Bueno, Rosanqui termina renunciando. Esto es muy cuestionado, pero el gobierno tiene una posición respecto de esto, es decir, ¿por qué no los hacen pasar igual que Ollarvide por un juicio político y eligen la renuncia? Porque quieren sacárselos de encima rápido, digamos. Esta es la decisión. Freiler y Rafecas dijeron, bueno, todavía con nosotros no. Bueno, no estaría saltando tanto si fuese ninguno de los dos. Particularmente, ¿por qué? Porque el Consejo de la Magistratura se está moviendo, me hace decir ahora, en diciembre, termina el año. Sí, se está moviendo y mucho, y particularmente hay un actor que hay que tener en cuenta, que es Juan Bautista Máiquez, que es el representante en magistratura del Poder Ejecutivo, y que ha hecho un pedido de medidas tanto para Freiler como para Rafecas. Después podemos sumar una tercera jueza, pero en este podio, que se va a mover la causa. Recordemos que Freiler tiene que ver con una causa de enriquecimiento ilícito, sí. No le cierra el blanco, lo ha contado Luciana Jaun acá, lo contamos acá también cuando arrancamos el ciclo, y Daniel Rafecas tiene que ver con el hecho de cómo cerró la causa por la denuncia de Alberto Nisman, habiendo mentido, habiendo dicho que la secretaria le había dicho que estaba psiquiátrico cuando ese hecho nunca existió. Y bueno, eso se está tratando en el Consejo de la Magistratura. Rafecas le ha dicho a sus allegados que él cuenta con el apoyo del gobierno. Le informamos a Rafecas que está equivocado, que no cuenta con el apoyo del gobierno y que efectivamente quien representa al gobierno, el Consejo de la Magistratura, es el primero en impulsar el pedido o las medidas que pueden conducir a un juicio político. Eduardo Freiler, complicadísimo, con una auditoría que se está haciendo respecto no solamente de sus bienes, sino también de lo que está gastando. Yo te decía, el blanco no le está cerrando por ningún lado y en breve podría estar dando explicaciones en el Consejo de la Magistratura. Así que de los 3 que te contamos al principio, uno tachado y los otros 2, yo si fuese ellos, dejaría de saltar.
Maxi Montenegro, blanqueo, ¿qué pasa? Mañana termina... Mañana a las 2 de la tarde cierra la etapa del blanqueo del efectivo, del dinero, de los dólares guardados en el colchón, en las cajas de seguridad, en el jardín. Hasta mañana a las 2 de la tarde hay posibilidad de depositar en las cuentas que ya estaban abiertas antes del 31 de octubre pasado. Ahora, ¿cuál es el número del blanqueo en efectivo? Alfonso Pratgay, el ministro de Hacienda, dejó entrever hace unos días en el gabinete que el número eran 6.500 millones de dólares. Vamos a ver si era un número que tenía hasta hace 3-4 días Pratgay y pueden sumarse los últimos días hasta mañana a las 2 de la tarde, o si efectivamente termina por ahí. Puede ser que sea un poco más. Igualmente, si son 6.500 millones de dólares, el número que mencionó la semana pasada Pratgay en reunión de gabinete, bueno, es una cantidad muy importante porque son 6.500 millones de dólares que estaban en el colchón o que estaban fuera del radar de la AFIP. Es decir, el que fue y blanqueó dinero en efectivo no es porque tenía miedo que la AFIP fuera y lo encontrara, porque no había ninguna posibilidad, no hay ningún acuerdo con... Me van a abrir las cajas de seguridad. La OCDE, obvio. claro, no hay ninguna posibilidad de que te informe alguien si vos tenés amarrocada en la caja de seguridad o en el colchón los dólares. Se sospecha que, bueno, que alguien que fue y blanqueó en esta etapa, en el dinero en efectivo, bueno, en los próximos meses quiere con ese dinero... comprar algo. O comprar un auto, o hacer algún tipo de construcción, o comprar un inmueble. Así que, bueno, es una buena noticia teniendo en cuenta siempre que esta es la porción más chiquita del blanqueo. Y ahí, nosotros habíamos contado, se vienen las especulaciones. Si esto es el 10% del blanqueo, bueno, el blanqueo tiene por delante el grande de los que tienen propiedades y fondos en el exterior, tiene por delante más de 60.000 millones de dólares. Si es el 20% del blanqueo, bueno, será la mitad de eso. Pero de cualquier manera, todo el mundo coincide que esta es la parte más chiquita y 6.500 millones de dólares, o un poco más si se suman los últimos días, es una cantidad importante. Otra tanda y ya venimos, dale. Bueno, uno de los temas de hoy en Corrillos, por lo menos, fue cómo se fue de boca el operador del gobierno en el Congreso, Monzó. Emilio Monzó se llama. Hoy en todo el mundo político el comentario era: ¿viste el reportaje a Monzó? Es un reportaje que hace el diario Perfil en el día de hoy, donde Monzó, que es uno de los hombres, o ha sido uno de los hombres de máxima confianza. A ver, si esto hubiera ocurrido hace un año, los títulos de serie eran ¿en qué momento Cristina le dio una patada a Monzó? ¿Qué va a pasar ahora? No se sabe, porque las declaraciones de Monzó son muy fuertes. Primero dijo que más o menos elípticamente, o bastante directamente hay que decirlo, que Durán Barba es un chanta, que es un vendehumo, que se vende permanentemente. Yo creo que un poco de verdad tiene, un poco, no digo totalmente, pero que va cambiando un poquito el discurso Durán Barba, pero de cualquier manera fue directamente contra un asesor presidencial, que es soberbio, que no conoce el territorio, que no conoce la política, que embocó una, es cierto, pero así como emboca pierde, y siempre te la explica como que cuando el candidato del triunfa es una genialidad de él. Y bueno, cuando derrota es un problema del candidato. Típico de asesor de imagen. Típico ¿no? de asesor de imagen. Claro. Eso es lo primero que dijo. Lo segundo que dijo es que el gobierno no está acertando respecto a su política de alianzas, que Cambiemos fue un gran recurso como estrategia electoral, pero que tiene que incorporar sectores del peronismo para gobernar el país. Y nombró a muchos, nombró a Bocio, nombró a Randazzo, entre varios otros nombró a Domínguez, nombró a varios dirigentes peronistas en un gesto de disenso. Eso era como una cosa, una alianza impensada, ¿no? No, un gesto de disenso muy claro con la línea del gobierno. Y entre las cosas que contó que un día se insultaron con Macri en una reunión privada y dijo, bueno, después nos arreglamos porque Mauricio es un tipo que entiende estas cosas, que la pasión nos lleva a esto, pero contó una reunión donde se insultaron muy fuerte. ¿Qué es lo que hay de trasfondo en esta historia? Lo que hay de trasfondo, primero, Monzó era un tipo de muchísima confianza de Macri y era el armador en la provincia de Buenos Aires. Cuando fue desarrollándose todo el proceso que llevó a María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires a ser candidata a gobernadora y después gobernadora, Monzó no era de la idea que Macri llevó al final hasta el final, que Monzó dijo, bueno, fue el que habló con
con Massa y lo convenció o arreglaron de que Massa fuera el candidato a gobernador de Macri cuando Él Massa ya impulsaba estaba la alianza Massa-Macri. Exactamente, cuando Macri lo desairó. Cuando Macri lo desairó, Monzó empezó a plantear candidaturas alternativas a la de María Eugenia Vidal. Por ejemplo, propuso a Francisco de Narváez. Esto la puso muy enojada a María Eugenia Vidal, y una vez que Macri 2 veces lo desaira a Monzó, Monzó queda enojado con María Eugenia Vidal. ¿Qué tiene? Entonces vos decís, bueno, perdió 2 veces. Sí, perdió 2 veces, pero después se puso a manejar el Congreso. Y lo hizo muy bien, realmente. ¿Y dónde fue donde el gobierno tuvo más éxitos? Sí. Digamos, uno pensaba, el gobierno no va a poder manejar el Congreso, pero la economía ahí parece que sabe. El gobierno pensaba que no iba a poder manejar el Congreso. Fue exactamente al revés. La economía no anduvo y el Congreso lo manejó. Ahora, ¿el Congreso con quién lo manejó? Con los peronistas. ¿Qué le dicen en la Casa Rosada? ¿Qué piola? Con la guita que te mandamos para que le damos a los gobernadores, vos y Frigerio manejan el Congreso y lo hacen bien. Él responde, guita hay en todo el gobierno porque nos estamos endeudando y los demás ministerios no funcionan bien como funciona el Congreso. Da la impresión que lo de Monzó de hoy, no, en realidad es patear el tablero y decir el gobierno se está equivocando en todo, y es el primer desafío de alguien del entorno presidencial que hace eso con Macri hasta hoy. ¿Viste cuando un presidente tiene la duda, qué hago? ¿Lo tolero y banco esto porque soy distinto a lo que era Cristina? ¿O si es el primero y no hago un gesto de autoridad, después van a venir en cadena y nadie más me va a atender ni me va a servir el café? Dilema para Macri esta semana, ¿qué hacer con Emilio Monzó? El domingo que viene es el último programa de PPT del año. Te quiero ver acá, ¿eh? Chau. And refurbish it to where it was back in the day, so we can bring back all those travelers that once traversed, bring that same feeling and emotion that we once had here at the station. Todd, thank you so much for having us over here. Absolutely, it's such a amazing pleasure. Hotel. Sigamos conociendo esta peculiar ciudad y vamos a ir ahora a ver el monumento más emblemático de St. Louis, que es además el monumento más alto de todos los Estados Unidos. Sir, welcome, Yvonne. Thank you very much, officer. This is huge. I wasn't expecting the arch to be so massive and so big. That's what everybody says. It is 630 feet tall. So who came out with the idea of creating something like that? In about 1847, the city of St. Louis held a contest. They wanted to build a monument that was a tribute to Thomas Jefferson. There was a contest. Yeah. 147 different architects put in their designs, and Errol Saarinen won with what is called an inverted catenary curve. He even beat out his father with this design. Way. Yes, because they wanted something simple, but yet classy for the monument. Yeah, and there you go. And there you go. El Arco de St. Louis es además el monumento realizado en acero inoxidable más grande del mundo. Los norteamericanos aman los récords mundiales. Algo que me llamó realmente la atención es el ascensor que tiene por dentro el Arco de St. Louis, para llegar a su punto más alto a casi 200 metros. Este medio de elevación fue nombrado como uno de los ascensores más raros del mundo por su particular diseño. Básicamente es un conjunto de 7 pequeñas cápsulas. Cada cápsula tiene lugar solo para 5 personas y tarda 4 minutos en llegar al observatorio que hay en la cima.